Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada académica a cargo de la doctora Eliana Muñoz. La doctora Eliana Muñoz López es estomatóloga y cirujana oral, docente asociada de la Universidad Autónoma de Manizales, en pregrado y posgrado en el área de periodoncia, práctica exclusiva en Smiling Tech Manizales. La doctora Eliana nos compartirá hoy sus conocimientos académicos acerca de nuevos factores de riesgos para cáncer oral. En esta conferencia tenemos la primera parte. La segunda parte será el viernes 24 de abril, complicaciones orales en pacientes oncológicamente comprometidos. Doctora Eliana, bienvenida. Muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias a todos los que en ese momento se encuentran conectados, disfrutando de esta jornada académica que le tenemos para el día de hoy. Les agradecemos. Silencien sus micrófonos, bloqueen sus cámaras, escriban sus preguntas a través del chat, que la doctora Eliana, al finalizar su presentación, con mucho gusto le responderá todas las inquietudes que ustedes tengan acerca de la conferencia. Los dejamos con la doctora Eliana para que disfruten esta excelente presentación. Bienvenida, doctora Eliana. Doctor Orlando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia por esta oportunidad de entrar en sus aulas. Para quienes no me conocen, pues puse una foto para que sepan pues como quién les está hablando, porque igual pues en esta época como tan de cuarentena y en este aislamiento, pues la idea es que tengamos un poquito como de acercamiento, pero igual estas actividades que han programado la Universidad de Antioquia y que se ha tratado de hacer en otros espacios, yo creo que nos han acercado también un poco más, no solamente conocer un poco más de personas, sino también acercarnos un poco al conocimiento en varios aspectos. Agradezco al doctor Orlando, a la doctora Gloria Álvarez, quien me contactó inicialmente para darme esta oportunidad. Y les cuento que nosotros tenemos un grupo académico que se llama La Boca Invita y subiremos más adelante el link de esta conferencia, de pronto alguien que la quiera escuchar en otro espacio. Y este es mi correo, se los pongo desde el principio para que lo tomen por si de pronto más adelante requieren los artículos en los que me basé para esta conferencia. Con mucho gusto se los comparto. Empezamos entonces buscando un poco como el origen de nuestra palabra que nos trae hoy a esta conferencia, y es la palabra cáncer. Cáncer se deriva de la palabra latina carquinos, que es como el cangrejo, como la definían en su época, una enfermedad que se agarraba tanto al cuerpo del paciente que era imposible eliminarla y que el paciente moría con esa enfermedad. Pero pues obviamente ya la OMS nos hace una definición mucho más certera respecto a cáncer, y la puse en rojo como las cosas importantes que implican esta definición. Entonces, es una multiplicación rápida de células anormales, invade las partes adyacentes y obviamente puede propagarse a otros órganos generando un proceso conocido como metástasis. Y esa metástasis en muchas ocasiones es la que puede generar la muerte por cáncer. Estoy viendo aquí el ingreso de los participantes. Agradezco muchísimo su atención, su deferencia por estar en esta conferencia, y espero pues que toda su familia y su entorno se encuentren supremamente bien. Muchísimas gracias a todos. El desarrollo de cáncer entonces se considera un proceso multietapa, y ese proceso multietapa tiene cuatro capacidades de esas células que son las que van a permitir ese desarrollo: la proliferación, la supervivencia, la invasión y la metástasis. Si nos vamos a nuestro epitelio oral, vamos a encontrar que esas células normales, una célula normal, es capaz de generar unas células hijas, y si en algún momento, por alguna razón,
se genera un daño celular y ese daño no se puede reparar, viene alguien interesante que es la vitamina D, quien le dice a esa célula, bueno, usted tiene aquí un daño raro, algo pasa con usted, por favor suicídese porque ya usted no se puede reparar. Y así permanecemos sanos y sin problemas pues de cáncer normal. Pero ¿qué pasa en la célula de cáncer o en el paciente que tiene esos factores de riesgo de los que vamos a hablar hoy, que han dañado este proceso de apoptosis? Resulta que esa célula de cáncer genera inicialmente una primera mutación, luego una segunda mutación, una tercera, una cuarta, hasta que ya definitivamente empieza a generarse un crecimiento incontrolable y es lo que nos va a generar entonces esta lesión tumoral a futuro. ¿Por qué les hablo como de esta parte? Porque pues obviamente para entender los factores de riesgo necesitamos conocer las capacidades biológicas de cáncer. Estas capacidades biológicas nos las empezaron hablando en el 2000 y empezaron con 4 capacidades biológicas iniciales, que son estas que aparecen en color. Luego en el 2011 nos añadieron otras 6 capacidades biológicas, que son todas estas, quedando un grupo ya de 10. Y resulta que este es el artículo original que con gusto se los comparto. Y en el 2017 empiezan a haber como una serie de discusiones y se empiezan a publicar esas discusiones donde se empiezan a reducir esa teoría y las teorías de las capacidades biológicas quedan en 7. Más adelante, 2020, o sea, ya este año, sale el artículo donde empiezan a hablar ya de la matriz extracelular. Pero entonces, ¿qué quiero traerles hoy? Les quiero traer lo que se habló hasta 2011, pero que sepan que existe pues una reducción de esa teoría, pero en general son o se tienen consideradas 10 y pues aún se está investigando al respecto. En esta última revisión que se hizo en el 2017, sale o definen esas capacidades biológicas como la característica que va a promover complementariamente la transformación de esas células normales, ¿cierto? Que es esta célula normal que por alguna cantidad de factores de riesgo o de algún tipo de daño que pueda generar en su parte interna esa célula, pues va a terminar generando la lesión maligna. Pero esas capacidades biológicas quedan reducidas entonces a 7. Simplemente si de pronto le toman un pantallazo o toman un pantallazo al artículo, las van a encontrar pues muy bien explicadas, pues no es el tema de la conferencia, pero sí les voy a mencionar las que inicialmente se presentaron como los hallmarkers de cáncer, que fue en el año 2011. Se los voy a mencionar para que podamos entender luego cada uno de los factores de riesgo. Entonces, ¿en qué consisten esas capacidades biológicas? Es la capacidad que tienen esas células malignas para empezar a generar todo un proceso metabólico y todo un proceso fisiológico para terminar generando ese tumor del que hablábamos inicialmente en la definición. O sea, todo lo que esa célula es capaz de hacer para empezar a proliferar, a invadir y hacer el proceso de metástasis. La primera capacidad, entonces, es la capacidad de sostener la proliferación crónica. Una de las críticas que le hacen a este artículo es precisamente que algunas, de estas capacidades también se ven en lesiones benignas. Entonces, es ahí donde se está presentando en este momento la discusión y lo importante, pues, de que conozcamos los dos puntos de vista. Entonces, la primera capacidad pues es simplemente la posibilidad que tiene esa célula maligna de empezar a proliferar y no solamente dar origen a 2 células malignas, sino a 3, a 4, a 5, ¿listo? La segunda capacidad es la evasión de supresores de crecimiento. La célula tiene unos genes que son supresores de tumor y esta célula maligna es capaz de inhibir o de evadir estos supresores de tumor. Siempre tenemos unas señales internas en la célula que son capaces de decirle a esa célula, venga, usted ya no tiene que crecer más, no se multiplique más, pues esta célula de cáncer es capaz de evadir esa orden que le está dando la célula.
La tercera capacidad es una resistencia a la muerte celular. Esa célula, y esta es otra de los puntos que critican en el artículo del 2017, pero igual se las menciono pues que aparece en la de Hallmarkers. Entonces, resistencia a la muerte celular, pues que es imposible que esa célula se muera. Igual, la crítica va hacia que una célula maligna igual a futuro genera también apoptosis. Entonces, esta es una de los criterios que más critican en ese artículo del 2017. La cuarta es la habilidad de inmortalidad replicativa. Esas células de cáncer son capaces de replicarse y de generar un efecto de tumor, como les mostraba en la diapositiva anterior. Inducción de angiogénesis. En este punto es súper importante porque estas capacidades biológicas han contribuido a la posibilidad de los laboratorios de generar, o de los investigadores más bien, de generar medicamentos o tratamientos que van hacia alguna de esas capacidades biológicas. Y esta es una de las que más son, digamos, afectadas en el tratamiento, o hacia dónde va dirigido el tratamiento oncológico. La inducción de angiogénesis, obvio, porque la célula de cáncer lo que necesita es crecer, desarrollarse, multiplicarse, y para eso pues obviamente necesita nutrientes y necesita oxígeno. ¿Por dónde le van a llegar? Además del tejido extracelular, les va a llegar por vasos sanguíneos. Entonces, la inducción de la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos, es una de las características además que vamos a ver clínicamente en el paciente cuando vemos la lesión de cáncer. La sexta capacidad biológica es la activación de invasión y metástasis, que pues es muy clara en realidad, la capacidad de esa célula de hacer invasión, de irse a través sea de vasos sanguíneos o del sistema linfático para generar el nuevo tumor en otros sitios del sistema corporal. La séptima es reprogramar el metabolismo energético. Son células que usan el lactato que son producidas por sus vecinos. No solamente toman su propia energía, sino que además la importan. O sea, se roban la energía del resto de células que estén alrededor. Entonces, y esa es la principal fuente de energía. Por eso el paciente disminuye de peso, el paciente pierde o se deteriora porque este tumor necesita alimentarse continuamente y pues obviamente se roba la energía de otras células vecinas. La octava es evadir la destrucción inmune. La célula maligna es capaz de evadir esa vigilancia inmunológica que tenemos en nuestro sistema de defensa, en nuestro sistema linfático. Entonces es como generar una puerta. Ellos son capaces de generar como una puerta donde las células de defensa pasan derecho porque no pueden ver la lesión que se está generando por esa evasión que es capaz de producir la célula maligna. La novena es la inestabilidad genómica y la mutación, la capacidad que tiene esa célula de cambiar continuamente ese gen, y ahí es donde vamos a ver que van a empezar a actuar los factores de riesgo que vamos a presentar el día de hoy. La décima capacidad biológica son los tumores que promueven inflamación, y esta es otra de las cosas que permanece dentro del último artículo, y es que efectivamente el proceso inflamatorio que se genera alrededor de una célula o de un tumor obviamente va a traer angiogénesis y se va a ver entonces alimentado ese tumor con todo este proceso inflamatorio que se puede ver alrededor de la lesión. Entonces, si el tumor lo que quiere es generar metástasis, si lo que quiere es irse hacia otros sitios de la región corporal, tiene que haber alguna forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces, sea por vía linfática, sea por vía sanguínea, pero tiene que haber algo de propiedad en ese tumor que sea capaz de facilitar esa metástasis. Y son dos factores. Una es que las células de cáncer son menos adhesivas.
no tienen interacción célula-célula y célula-matriz, entonces obviamente eso facilita la invasión. Menos adhesivas entre una célula y otra, no van a haber esas uniones gap, no hay esas uniones de midesmosomas, ni la unión hacia la matriz con los desmosomas inicialmente y midesmosomas a la matriz. Y obviamente eso genera que la célula esté suelta, ¿cierto? Y al estar suelta, pues fácilmente con esa angiogénesis que tengo, pues se me va a generar entonces la posibilidad de que esa célula se me vaya hacia el sistema sanguíneo o linfático. Y la otra propiedad es el factor angiogénico, la formación de vasos sanguíneos que le va a permitir a ese tumor tener acceso a oxígeno y a nutrientes y la posibilidad de además utilizarlo para hacer la metástasis. Entonces, hablemos de los factores de riesgo. Esos factores de riesgo van a hacer su efecto sobre cualquiera de esas capacidades biológicas que acabamos de ver para poder generar una lesión tumoral. Tenemos que diferenciar estas dos palabras o estas dos características, los carcinógenos y los promotores tumorales. Los carcinógenos son factores de riesgo que dañan el ADN, que inducen a la mutación. O sea, tiene que haber un factor de riesgo que se meta a esa célula, entra hasta la parte genética de esa célula y me daña el ADN. Entonces vamos a ponerlos como en una columna, los que son carcinógenos. Y en otra columna vamos a poner los que son promotores tumorales. Esos promotores tumorales lo que van a hacer es estimular la proliferación celular o, digámoslo, facilitar esa proliferación celular. ¿Listo? Entonces tenemos que diferenciar entre esas dos características de los factores de riesgo. El primero de ellos, que si bien muchos dirán, no, pero pues es que no eran pues nuevos factores de riesgo, pero lo tengo que poner de primero porque definitivamente es el que en todos los libros y en en toda la literatura se menciona, y es que el cigarrillo, además de generar otras enfermedades a nivel sistémico, como lo dice la diapositiva, cada 6 segundos muere una persona en el mundo a consecuencia de cigarrillo. 6 segundos. La mayor causa de muertes relacionadas con el tabaco están relacionadas primero con cáncer, y vemos ahí que están las nuestros o la de nuestra región de primero, de labio, de cavidad oral, de faringe. También generan lesiones obstructivas crónicas y otras enfermedades respiratorias, ocasionan enfermedades vasculares, incluyendo enfermedades arteriales, y generan úlcera péptica. Y si nos vamos hacia cáncer como tal, se considera que si el paciente fuma más de una cajetilla al día, y esa es una de las preguntas que tenemos que hacer, o sea, no es solamente decir al paciente, ¿usted fuma? Sí, bueno, no, tenemos que preguntarle, ¿cuántas cajetillas o cuántos cigarrillos se fuma en el día para poder hacer el esquema y sacar como la dosis de cigarrillo que se está consumiendo el paciente y cómo fuma? ¿Listo? Y ahora lo otro que tenemos que preguntarle es qué fuma, ¿sí? Y cómo lo hace. Entonces, ese tabaco, si el paciente, hablamos de cigarrillo como tal, se fuma más de una cajetilla al día, ya empezamos a hablar de pacientes de alto riesgo. El 95% de los pacientes que tienen cáncer son o fueron fumadores en algún momento. Y obviamente aquí el listado pues de los hidrocarburos aromáticos, nicotina, alquitrán, todos los componentes que más se han relacionado con lesiones de cáncer. Y estas lesiones entonces lo que van a hacer, o este tabaco, estos elementos lo que van a hacer es afectar la proteína P53, que lo vimos anteriormente en la parte de apoptosis. Además de la vitamina D, la proteína P53 es la que se va a encargar de generar esa apoptosis, o de decirle a esa célula maligna, señora célula, por favor, muérase, suicídese porque usted tiene un daño. Por eso resulta que el tabaco inhibe esa proteína P53, y esa proteína P53 es fundamental para controlar esa generación de cáncer.
Referencio aquí el artículo de la doctora Gloria Álvarez que presentó sobre los cambios que se generan en la mucosa oral en los pacientes que fuman invertido. Entonces, no es solamente cuánto fuma el paciente, ¿cierto? Cuántos cigarrillos diarios, sino cómo lo está haciendo. El hecho de fumar invertido genera unos cambios a nivel de la cavidad oral en la zona de glándulas salivares, aumenta el calor en la cavidad oral y eso hace vasodilatación. Y obviamente el hecho de que llegue directamente todos esos hidrocarburos aromáticos, nicotina, etcétera, hacia la zona de la mucosa oral, pues ella no es capaz de soportarlo y empieza entonces a generar unos cambios para poderse adaptar a ese trauma que está recibiendo por fumar invertido. Esto se ve mucho en la zona de la costa, en las riberas de los ríos, donde las personas trabajan, por ejemplo, sacando arena o lavan en los ríos o están continuamente húmedos y utilizan este tabaco que es además grande, es largo, porque lo necesitan que les dure la mayor cantidad de tiempo para que el paciente pueda permanecer un poco, le dé un poco de calor a su sistema corporal. Entonces, ese cigarrillo es supremamente largo y permanece mucho tiempo en la cavidad oral del paciente. El paciente no deja el cigarrillo, o sea, es muy difícil que el paciente deje el cigarrillo. Aquí vemos toda la cantidad de lesiones que se pueden ver a nivel pulmonar y vemos aquí además que no lo deja ni siquiera para el examen de la tomografía. Vemos aquí la cajetilla de cigarrillos y vemos acá el encendedor. O sea, el paciente fumador es muy complejo que deje el cigarrillo. Casi que empieza ya a ver su necesidad de cambiar cuando, o de dejarlo cuando ya ve que está frente a un tipo de lesión tumoral como la vemos en la tomografía. Entonces, no es solamente el cigarrillo. Ahora resulta que tenemos también como factor de riesgo la marihuana. La marihuana, con el uso frecuente que estamos viendo actualmente y que ya se vuelve pues como casi que habitual encontrarlo en nuestros entornos, han salido muchos artículos al respecto que respaldan y desde hace mucho tiempo, porque estamos hablando ya desde 1997 hasta ya casi artículos muy actuales, que nos hablan del riesgo de carcinoma escamocelular por marihuana. Y vamos a ver por qué. Resulta que el cannabis contiene el doble de hidrocarburos poliaromáticos que se consideran cancerígenos. El cannabis además se fuma sin filtros, o sea, el paciente arma su cigarrillo, por decirlo así, con el elemento y no tiene absolutamente nada de filtros. Entonces, todos esos hidrocarburos aromáticos van a pasar directamente hacia la cavidad oral y hacia la mucosa empezar a generar el daño a nivel del ADN de las células. O sea que este es un carcinógeno. El cannabis, además, se considera que como va directamente sin filtros, pues las concentraciones de humo inhalado es más alto y todo lo anterior lo que va a hacer es reducir el metabolismo celular e inhibe la apoptosis. Entonces, miren que la apoptosis es una de las cosas que tenemos de defensa todo el tiempo contra cáncer, pues el cannabis lo que hace es reducir esa, o inhibe esa apoptosis. Entonces, es otra de las posibilidades que tenemos, otro factor de riesgo que tenemos que empezar a sumar cuando estemos frente a un paciente que sospechamos de cáncer. La Asociación Dental Americana pone dentro de su página todas las formas de tabaco se consideran actualmente como factor de riesgo de cáncer. La pipa, los cigarrillos electrónicos, bueno, además de los, llama pues la atención el resto de lesiones que se pueden generar por los cigarrillos electrónicos. Aquí les adjunto para que conozcan también lo que se puede generar con los cigarrillos electrónicos y son las explosiones que se pueden presentar y obviamente generar fracturas en el paciente. Pero les llamo la atención entonces frente a lo que dice la Asociación Dental Americana respecto a que cualquier tipo de cigarrillo electrónico o cigarrillo habitual se considera como factor de riesgo de cáncer. ¿Listo? Bueno. Ahora que pasamos a este segundo factor de riesgo, tercero, perdón, quiero dejar claro lo siguiente. No estoy diciendo que los implantes
generen cáncer. Y quiero que quede eso muy claro y que no se vaya de pronto a tergiversar la información. Vamos a explicar esta parte. Resulta que cuando el paciente recibe un implante, puede suceder, ¿sí? Puede suceder que tenga o que haga una biotribocorrosión, que ya les voy a explicar en qué consiste, y el odontólogo, la persona que está encargada de los implantes, tiene que solucionarlo. Eh, esa solución va dirigida hacia la posibilidad de que con una fresa de carburo se pula esa superficie del implante que está generando la biotribocorrosión, y en el momento de utilizar esas fresas de carburo, este material de titanio se impregna o se inyecta, digámoslo así, hacia el tejido adyacente. O sea, tiene el implante perfecto, muy bien pulido porque presentó la biotribocorrosión, entonces se lo pulió, se eliminó todos esos elementos oxidantes, pero en ese acto de utilizar la fresa, esas partículas de titanio se inyectan o se incluyen dentro del tejido adyacente y empiezan a generar una proliferación de sistema inmune, ¿listo? Linfocitos B, linfocitos T helper, factor de necrosis tumoral, factores o citoquinas inflamatorias, ¿listo? Y resulta que han encontrado en estas biopsias que se les ha hecho a este tipo de tejidos lesiones gigantes multinucleadas que si el paciente presenta adicional factores de riesgo, o sea, otros factores de riesgo adicionales, estas células pueden empezar a hacer su transformación o facilitan esa transformación a una posible lesión de cáncer. ¿Listo? La biotribocorrosión es esto, es el resultado de la interacción entre procesos químicos y físicos, o sea, es como un desgaste o como una corrosión que se puede dar en superficies de contacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesional? Utiliza fresas de carburo para pulir esas superficies. Obviamente aquí pues está completo, pero en realidad se da pues en la parte más superficial o en lo que está expuesto, y pulen estas superficies. Entonces, en el momento de ese pulido, en el momento de ese desgaste, es cuando se genera o cuando se impregnan esa cantidad de titanio hacia el tejido adyacente, y esa reacción del tejido es generar células gigantes multinucleadas que pueden empezar a hacer algún tipo de cambio maligno si está sumado adicional factores de riesgo para cáncer. ¿Sí? Quiero que quede muy clara esa parte. Entonces se considera, o las conclusiones de los artículos que hablan al respecto, es el potencial genotóxico y citotóxico del titanio producido durante la biotribocorrosión. ¿Listo? Hay presencia de células B y multinucleadas en presencia de restos de titanio. Entonces, en los pacientes que tenemos con implantes y que presentan esa biotribocorrosión, es muy importante que al hacerle o que si es sometido a ese pulido, estemos muy pendientes de algún tipo de cambio adicional que pueda generar el paciente, y obviamente a controlar los otros factores de riesgo. ¿Listo? El alcohol se considera un factor de riesgo bastante fuerte, y se considera que 10 veces más riesgo de cáncer tienen los pacientes que consumen alcohol a quienes no lo hacen. Entonces ponemos como de primeros, ¿cierto? Va ganando el cigarrillo y el alcohol, pero igual si esto se suma a los otros de los que hemos hablado, pues se potencia. ¿Qué hace el alcohol? Cuando tú ingieres una copa de aguardiente, de vino o de cualquier tipo de licor, se genera una deshidratación de la mucosa. Al deshidratarse la mucosa queda expuesta y facilita la acción de otros carcinógenos. Entonces, te tomas el aguardiente o te tomas el whisky, fuera de eso estás fumando, la deshidratación de esas mucosas, tanto orales como de la zona de orofaringe, de faringe o de todo el tracto gastrointestinal, pues se va a ver deshidratadas, y esto va a facilitar que los carcinógenos del cigarrillo penetren mucho más fácil hacia la célula, o que el VPH o que alguno de los virus penetre y pueda empezar a generar la lesión maligna. Grandes cantidades de alcohol además generan
una situación adicional y es la pérdida de apetito. Entonces, te tomas el alcohol, digamos que se generó una borrachera o lo que sea. Al día siguiente, pues obviamente uno no se le va a levantar habitualmente a desayunar a las 7 de la mañana, termina comiendo algo a las 12, 2 de la tarde, y es una hamburguesa, es un perro, es una pizza, ¿listo? Entonces, eso va generando unos hábitos de mala alimentación, se disminuye la reserva de proteínas, de aminoácidos y nutrientes, y esto pues obviamente va a permitir o va a facilitar la acción de otros carcinógenos. ¿Listo? Bueno, otro factor de riesgo que tenemos que empezar a tener presente son los enjuagues bucales con alcohol. ¿Listo? Aquí les dejo el libro, el último libro que salió sobre cáncer oral y orofaringio, que nos llama la atención frente a los enjuagues bucales con alcohol. En el mercado resulta que tenemos muchos enjuagues bucales, todos muy buenos para el efecto del manejo de la enfermedad periodontal, de controlar el biofilm a nivel de cavidad oral. Pero resulta que se ha encontrado un potencial cancerígeno cuando el enjuague con alcohol, lo reportan en este libro, tiene más del 25% de contenido de alcohol. Cuando el paciente lo utiliza 2 veces al día, y cuando lo ha utilizado por más de 35 años. ¿Listo? Entonces, no estoy diciendo que solamente el enjuague con alcohol, con 2 o 3 semanas de uso ya se va a generar cáncer con él. No, miren todas las condiciones que debe tener, ¿listo? Pero ya se está empezando a hablar o a llamar la atención frente a la cantidad de alcohol que tienen los enjuagues, más del 25%, 2 veces al día que lo utilice el paciente y más de 35 años de uso. Esto aumenta el potencial cancerígeno de ese enjuague con alcohol. Hay algunos enjuagues que igual se tienen en el mercado que no contienen alcohol, que igual se pueden tener pues como de opción. Pero siempre que formulemos un enjuague, por favor, tengamos presente la cantidad de alcohol que puedan tener dentro de su composición. ¿Listo? La radiación, pues en cuanto a radiación, yo creo que esa parte de factor de riesgo está muy bien entendida por el público que nos acompaña hoy. Entonces, la radiación ultravioleta, el tipo de radiación, la intensidad y la cantidad de melanina que tenga la piel del paciente, pero llamar la atención frente a este factor de riesgo para cáncer oral, pues obviamente los pacientes que están sometidos a este trabajo externo y que no se protegen, ¿cierto? Los jardineros, perdón, las personas que están en la calle, los loteros o las personas que trabajan haciendo gestiones o que están todo el tiempo en contacto con el sol y que no tienen protección. Entonces es importante que preguntemos al paciente en qué trabaja, cuál es su cotidianidad en cuanto a esta parte y si utiliza un protector solar, ¿cierto? Que pueda obviamente utilizarlo a nivel de sus labios, por ejemplo, a nivel de su cara para evitar un daño a nivel de ADN de sus células. La nutrición se considera también entonces un factor de riesgo para cáncer y resulta que las frutas y vegetales tienen un efecto antioxidante a nivel de la vitamina A, C, E, complejo B y los minerales, específicamente el hierro. Entonces, además de la nutrición, pues la actividad física, ¿cierto? O sea, tenemos que, en un paciente que tenga otros factores de riesgo adicionales, llamar la atención frente a la nutrición, el consumo o el aumento de consumo de frutas y de vegetales para que tengan un efecto antioxidante. Se considera que los pacientes que tienen ingesta, una buena ingesta de fibras y vegetales, de frutas, reducen el riesgo de cáncer si se consumen en cantidad suficiente hasta la edad de 8 años. Entonces, crear en nuestras familias o en nuestros pacientes que tengan hijos un hábito bueno de alimentación, pues durante sus primeros 8 años va a reducir mucho el riesgo de cáncer a futuro. Y obviamente la obesidad. La obesidad se considera un estado inflamatorio sistémico y si recuerdan lo que hablábamos al principio respecto al estado inflamatorio que favorece la generación de cáncer,
pues aquí tenemos también la respuesta o correlacionamos con la obesidad. La obesidad, al ser un estado inflamatorio sistémico, aumenta los macrófagos, que esos macrófagos van a liberar interleuquina 6 y aromatasas, y esto va a facilitar los estados metabólicos que proveen esa desregulación que va a terminar desarrollando cáncer en el paciente. El hecho de que el paciente no haga actividad física, por ejemplo, el sedentarismo asociado con 10 tipos de cáncer, colorectal, sobre todo endometrial y pulmón, se considera fundamental tener presente esta parte. Entonces, sumado a todo lo anterior, decirle al paciente que aumente un poco su actividad física y más si tiene factores de riesgo adicionales para cáncer de colon y de pulmón. Otro factor de riesgo interesante para que tengamos en cuenta son los virus. Resulta que los virus requieren de una célula viva para poder generar su replicación. Y esos virus almacenan instrucciones genéticas, entonces ellos tienen la capacidad o la posibilidad de que esa información genética viral la inserten dentro de los cromosomas de una célula infectada y la conviertan en célula maligna. Entonces uno dice, pero ¿cómo el VPH es capaz de generar un cáncer? Es por esta razón. Ese virus tiene que buscar una célula huésped, mete su ADN y genera o inserta esa información genética dentro de los cromosomas de la célula infectada y empieza entonces a generarse ese cambio interno y a generar unas nuevas células que terminan generando tumor. Y si no tengo la proteína P53 que le diga a esa célula inicial que por favor se suicide porque no me alimenté, porque no tengo vitamina D, porque no la activo, pues obviamente eso me va a terminar generando cáncer. Uno de los virus asociados a cáncer, que no me voy a profundizar mucho, es el virus del Epstein-Barr. Se considera que hay 200.000 nuevos casos de infecciones en el mundo por año, pero esto puede ser relacionado a que el paciente es asintomático. Entonces, muchos pacientes pueden estar por ahí volando sin diagnóstico de Epstein-Barr, y como se transmite por saliva, pues se puede diseminar mucho más fácil. Entonces, no todos hacemos infección por virus del Epstein-Barr, pero entonces se considera un factor de riesgo, sobre todo para carcinomas nasofaríngeos. ¿Listo? Cuando hay carcinoma nasofaríngeo y se toma la biopsia, es importante hacer una tipificación para virus y muy seguramente la mayoría de estos cáncer originados en nasofaringe van a ser positivos para Epstein-Barr. Pero el campeón de todos en la parte de virus es el virus de papiloma humano. Y aquí les traigo esta diapositiva que me la regaló esta imagen el doctor César Munar, cirujano maxilofacial aquí en Manizales, y me llamó la atención porque dice, personas infectadas de coronavirus en el mundo, personas infectadas por virus de papiloma humano. ¿Listo? Lo que se habla de coronavirus en el mundo y lo que se habla del papiloma humano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que llamar la atención frente al virus del papiloma humano. Tenemos que incluirlo dentro de nuestras clases y tratar de profundizar mucho con nuestros estudiantes al respecto para que esto se multiplique y tengamos un poco más de cuidado y de prevención de contaminación al respecto. El virus entra por contacto sexual, por erosión. El virus es capaz de contaminar, o el virus no, el paciente es capaz de contaminarse por VPH en el nacimiento, por el tracto vaginal. Entonces, tenemos dos opciones de que ese virus penetre en nuestro sistema. O por contacto sexual, en el momento del acto sexual por erosión, o por contaminación cuando estamos naciendo, ¿cierto? Si la mamá no, tiene VPH y no está siendo tratada, en el momento del nacimiento, ese virus se penetra en nuestro sistema y se queda alojado en la zona de orofaringe. Resulta que ese VPH tiene dos proteínas, la proteína E6 y E7, que entran a la célula, entran al núcleo, se liberan y empiezan a unirse a proteínas de desarrollo celular. Y estas son las que se han visto relacionadas con desarrollo de cáncer en los pacientes. Pero si nos vamos un poquito más a fondo, ese VPH se ha encontrado en otras patologías. Sí, muy bien, en leucoplasia, perfecto, el 85% de las leucoplasias pueden tener VPH, carcinoma escamocelular, papilomas, hiperplasia, condilomas. Pero miren esto, mucosa sana,
Si yo tomo 100 pacientes en este momento y de esos 100 les hago un estudio para tipificar BPH, en la mucosa sana, 42 pacientes sin que tengan patología de BPH tienen BPH positivo. Entonces, miren lo que tenemos que empezar a pensar frente a nuestros pacientes o los pacientes que estemos tratando. Muy posiblemente tienen BPH en su mucosa sana. Y les voy a llamar la atención frente a lo siguiente. Hicieron un estudio ahora con lo del coronavirus en Wuhan y empezaron a analizar el humo, ¿sí?, que se libera cuando haces un corte o una incisión quirúrgica con electrobisturí, ¿listo? Ese humo normalmente uno le dice al auxiliar que lo aspire, ¿listo? Pero en Wuhan lo analizaron y encontraron que en ese humo, además de tener coronavirus, estoy hablando de pacientes que tuvieron coronavirus y fueron operados por otra cosa posterior al coronavirus, encontraron que además de coronavirus, también está el BPH. O sea, si voy a hacer una cirugía con electrobisturí en la cavidad oral y ese paciente tiene BPH, es uno de estos 42, por ejemplo, que tienen BPH, es muy posible que en ese humo, ¿sí?, que en ese humo que se genera en la cirugía, cuando yo me lo aspiro, estoy metiendo BPH en mi sistema. Entonces, tercera forma de contaminarnos con BPH, además de las dos adicionales que les mostré inicialmente. Quien considere ese artículo interesante, con mucho gusto me lo solicitan al correo y se los envío. Entonces, BPH lo tengo también en la mucosa sana del paciente. Ahora, ¿por qué no generamos infecciones? Si yo me hago un examen de BPH en este momento, yo lo puedo salir positiva, pero yo no tengo infección por BPH. ¿Por qué? Porque tengo saliva, porque tengo inmunoglobulinas, lisocimas, citocinas que me defienden, ¿cierto? Son defensa contra ese virus, porque mi epitelio es queratinizado, porque hago higiene oral adecuada y porque tengo una buena alimentación. Lo mismo pasa con ustedes, ¿cierto? O sea, si no tienen enfermedad como tal por BPH, es por esto, porque por eso no generamos infecciones. Pero ¿hacia qué cáncer se han visto asociados el BPH, hacia el carcinoma verrucoso? Y en los pacientes jóvenes, pacientes menores, pacientes adolescentes o menores, encontramos que cuando presentan cáncer y se hace tipificación para cáncer, el BPH es como el factor de riesgo que empezó a generar en ese paciente esa lesión maligna. Entonces, BPH más relacionado con cáncer en pacientes jóvenes o en pacientes adolescentes y sobre todo carcinoma verrucoso. ¿Listo? Ahora, la vacuna contra BPH, súper, ¿sí? Súper bueno, 93% de eficacia, 4 años después de la vacunación. Y si el paciente, bueno, perdón, aquí les comento una cosita adicional, 9,000 casos de cáncer de cabeza y cuello en pacientes jóvenes, no fumadores, que han tenido BPH positivos. La ventaja es que cuando el cáncer fue originado por BPH, el riesgo de recurrencia y muerte es menor y tiene mejor respuesta al tratamiento que si fuera por otra etiología, ¿sí? Que si el cáncer hubiera sido por otra etiología. Entonces les comentaba que lo ideal es vacunar nuestros hijos o los pacientes o los adolescentes que tengamos a nuestro alrededor entre los 9 y los 13 años. Es lo ideal. Tiene la mayor efectividad de esa vacuna entre 11 y 12 años de edad. ¿Listo? BPH 16 y 18 es el que se ha considerado, hay más o menos 250 tipos de BPH, pero el 16 y el 18 son los que se han considerado de alto riesgo para cáncer, leucoplasia, líquen plano, y pues ya saben que estas se consideran potencialmente malignas. Esta es la forma como se inicia una lesión de cáncer por BPH. Este es un epitelio oral, o pongámoslo, bueno, también podríamos hacer como el ejercicio con vaginal, que en un momento de fricción, por ejemplo, o que tengas una herida, penetra o entra ese virus de BPH, él tiene que buscar esta capa basal, por eso tiene que haber una erosión del epitelio para que él pueda entrar hasta esta capa basal. Encuentra en la capa basal esa célula que tiene núcleos y que está en ese potencial de recambio, se introduce en esa célula de la capa basal, introduce o empieza a meterse en los genes de ese núcleo y empieza entonces a generar cambios
que a la final terminan generando lesiones con cambios genéticos que empiezan a desarrollar y a multiplicarse hasta generar una lesión tumoral que luego termina en carcinoma invasivo. Entonces, ¿qué pasa con los anticonceptivos orales? Si nos vamos a las lesiones o al cáncer a nivel vaginal, resulta que los anticonceptivos orales, los estrógenos cambian el epitelio vaginal. Entonces, permite que este BPH anide, facilita, ¿listo? Facilita que este BPH pueda penetrar hacia el sistema corporal. Entonces, no es que se considere tan factor de riesgo el anticonceptivo oral, pero sí hay que llamar la atención facilita que el BPH anide. Otro factor de riesgo interesante, la enfermedad periodontal. Resulta que se ha considerado que la periodontitis va a generar como un proceso inflamatorio de bajo grado que puede empezar a influenciar el proceso de carcinogénesis. ¿Listo? Muchos artículos, ¿sí? 2018, aquí les traigo pues de pronto de los más relevantes pues que tenemos, pero desde hace mucho tiempo se viene hablando de la enfermedad periodontal como factor de riesgo para cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la P. gingivalis, después de que invade el epitelio, previene la apoptosis celular, favoreciendo así el inicio de cáncer. Entonces, volvemos otra vez a esta función tan importante que tenemos todos, que es la apoptosis. Si no tuviéramos esto, seríamos un cáncer andante todo, ¿cierto? La apoptosis, en el caso de los pacientes que tienen enfermedad periodontal o que tienen infección por P. gingivalis, pues lo que se va a hacer es que esa P. gingivalis va a prevenir o va a evitar que se dé la apoptosis en las células malignas o inicialmente malignas que se empiezan a generar. Esos patógenos se pueden encontrar en carcinomas de encía, pero también se pueden asociar con tumores distantes, o sea, no solamente con cáncer a nivel oral, sino que también lo vamos a encontrar, perdón, en cáncer de colon, perdón, me devuelvo, en carcinoma colon, ¿sí? Con los esofágicos, en carcinoma de páncreas. Por aquí lo tenía, se me perdió en este instante. ¿Listo? Entonces no solamente lo vamos a relacionar con cáncer oral, sino también con cáncer distante. Y que además de generar esa iniciación de cáncer por ese proceso inflamatorio, vamos a ver que esa P. gingivalis tiene la capacidad de activar un receptor que tenemos a nivel óseo que se llama Notch1. El receptor Notch1 activa directamente la maduración de los osteoclastos. Entonces, ¿hacia dónde voy con esta diapositiva? El paciente que tiene cáncer, ¿listo? Vamos a decir que el paciente empezó con un carcinoma escamocelular en encía. Ese paciente le puede progresar más rápido la lesión de cáncer si tiene enfermedad periodontal, porque la P. gingivalis va a activar los osteoclastos y le va a facilitar a ese cáncer meterse o hacer invasión hacia la parte ósea que en un paciente que no tuviera enfermedad periodontal. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro este concepto. Entonces, enfermedad periodontal ya lo estamos considerando como factor de riesgo para pacientes, no solamente de cáncer oral, sino de otro tipo de cáncer, de mama, de pulmón, de páncreas, colonorrectal. ¿Listo? Bueno. Y el trauma crónico. Resulta que el trauma crónico es bien interesante, porque el trauma crónico, vamos a hacer aquí dos paralelos, ¿listo? El trauma crónico es capaz de iniciar el cáncer, o es capaz de promover, o es capaz de generar progresión de cáncer, ¿listo? Entonces, ¿cómo un trauma crónico va a generar o va a iniciar el cáncer? Hay una muerte celular, digamos una cosa que me talla en la mucosa todo el tiempo, entonces genera muerte celular. Esa muerte celular pues va a requerir una reparación, entonces va a decirle a ese tejido, a ver, necesito pues que se repare todo el tiempo. Y esa reparación todo el tiempo, si a esto le sumamos cigarrillo, alcohol, BPH, enfermedad periodontal o cualquiera de los factores de riesgo anteriores, pues se me puede haber o generar un daño en el ADN que me inicie
la lesión de cáncer. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puede pasar? Que con tanta división celular se me inhiba la reparación del ADN, o sea, que no haya reparación del ADN. Pero devolvámonos acá, perdón. Tengo ese trauma crónico en la mucosa oral y se genera inflamación crónica. O sea, hay algo que me talla, una prótesis, un alambre, algo que está todo el tiempo haciendo trauma. Esa inflamación crónica genera mediadores químicos, ¿sí? Prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, citoquinas inflamatorias, interleuquinas, etc. Eso va a generar formación de radicales oxidativos. Entonces, si este paciente no tiene buena nutrición, fuma, toma BPH o alguna cosa adicional o está, digamos, relacionado con nutrición, que no haya antioxidantes, pues todas esas formación de radicales libres oxidativos me van a inhibir, o sea, genera que se dañe el daño del ADN, inhiben la reparación de ese ADN o alteran los factores de transcripción o inhiben la apoptosis. Miren, aquí vuelve otra vez la apoptosis, ¿listo? Entonces, aquí con estas tres conclusiones se me va a promover la generación de una lesión maligna o genera la estimulación de angiogénesis por efecto inflamatorio. ¿Recuerdan de la parte inflamatoria que hablamos al inicio? Generan efecto antiinflamatorio, inflamatorio, perdón. Y eso lo que va a hacer es hacer que la lesión de cáncer progrese o aumente. ¿Listo? Entonces, el trauma crónico tiene dos vías para generar o iniciar el cáncer o promoverlo o generar progresión de cáncer. Ahora, vuelvo y les hago la aclaración. No estoy diciendo que la ortodoncia genere cáncer, no. Se está estudiando que el trauma que se genera en el paciente de ortodoncia, ese trauma crónico sobre la mucosa por un alambre, por un bracket, por un arco, por una banda, etcétera, se puede o puede generar, si el paciente tiene más factores de riesgo adicionales, ¿sí? Que se genere alguna de estas alteraciones y se inicie, se promueva o progrese la lesión de cáncer. Entonces, vuelvo y dejo muy claro, no estoy diciendo que la ortodoncia genere cáncer, pero se considera un factor de riesgo para iniciar, progresar o promover la lesión de cáncer si hay factores de riesgo adicionales de los que hemos hablado en las conferencias previas. ¿Listo? Miren esto, por ejemplo, ¿cierto? O sea, todo esto que se puede generar aquí, ese trauma crónico, este pobre tejido lo que necesita es estar reparándose y reparándose y reparándose todo el tiempo. Y resulta que este paciente fuma marihuana o fuma cigarrillo y fuera de eso toma alcohol y tiene BPH, pues obviamente va a facilitar o va a promover que esta lesión que inicialmente debería repararse, cometa un error en algún momento, ¿cierto? De tantas reparaciones que tiene que hacer, cometa un error y empieza a generar una lesión, una célula maligna que empiece a desarrollar cáncer. Y si a eso le sumamos enfermedad periodontal, ¿cierto? P. gingivalis, pues tenemos doble riesgo. Y otra cosa adicional al trauma es las bebidas calientes, o sea, no es solamente el trauma como tal, sino las bebidas calientes. Y resulta que cuando tomas un café o pides un café de una de estas máquinas tan ricas, este café te sale a 90 grados, ¿listo? La mucosa oral es capaz de soportar hasta 80 grados sin generar ningún tipo de alteración en la mucosa, o sea, sin generar daño como tal de la mucosa. Entonces, cuando pides un café o cuando vas a tomar alguna bebida caliente, debes esperar a que esto baje a su temperatura aproximadamente unos 80 grados y ahí no hay cambios. Pero hay personas que les encantan las bebidas calientes y toman supremamente caliente el café, les gusta pues casi que hirviendo. Y si a eso le sumamos los otros factores de riesgo porque fuma, porque toma alcohol, porque tiene BPH, porque tiene enfermedad periodontal, pues se va a generar entonces el ambiente propicio para producir o iniciar la lesión de cáncer. ¿Listo? Y por último tenemos el síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño o el roncador, ¿cierto? El paciente roncador que tenemos en la consulta, tenemos que sumar este factor de riesgo a nuestra historia de paciente de cáncer
porque resulta que se ha encontrado, y traté de resumirles aquí en este esquema, cuál es el mecanismo de generación de cáncer por SAOS o por síndrome de apnea obstructiva del sueño. Resulta que cuando el paciente ronca, hay obstrucción de la vía aérea, aumenta la presión intratorácica y se puede dar por alteraciones anatómicas. ¿Listo? Estas tres situaciones generan hipoxia, una hipoxia crónica, porque el paciente, si es un roncador, ronca todas las noches o ronca todos los momentos en los que está generando sueño. Hay fragmentación del sueño. ¿Qué consecuencias tiene esto? Mayor activación simpática, estrés oxidativo, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, inflamación sistémica, miren que vuelve aquí la inflamación, y desregulación metabólica. Todo esto va a generar a nivel clínico neoplasias, ¿listo? Además de otras tantas, ¿listo? Pero miren donde tengo las lesiones neoplásicas malignas a este nivel. Entonces, los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño los debemos incluir y tratar de disminuir al máximo o de hacer algún tipo de tratamiento multidisciplinario o nosotros mismos con los elementos que se están trabajando ahora de aparatos de adelantamiento mandibular, los DAM, para disminuir un poco ese factor de riesgo en el paciente. Entonces, el paciente fumador, BPH, cigarrillo, enfermedad periodontal, alcohol, etc. Y fuera de eso, tiene antecedentes de ser roncador o de SAOS, pues tenemos un factor de riesgo adicional. Bueno, qué rico las preguntas, ahora sí interactuemos. No sé, agradezco pues muchísimo nuevamente por la atención a todos. Quisiera saber entonces perdón, Doctora Eliana, muchísimas preguntas. gracias por su excelente presentación. A todos, gracias por asistir a esa conferencia. En ese momento, la doctora Eliana va a revisar en el chat las preguntas que le han hecho y amablemente le dará respuesta. Muchísimas gracias. Ok, bueno, tenemos aquí. Ay, Dios. Bueno, buenos días a todos. A la doctora Valentina Vélez, un saludo muy especial a la doctora Valentina Vélez. Listo, vamos a ver dónde empiezan. Una persona que no tenga tanta exposición solar, la doctora Caterina Gallego dice, una persona que no tenga tanta exposición solar como en los países europeos son más susceptibles a que presenten cáncer. Pues sería, o al menos por exposición solar, no tendría el riesgo, ¿cierto? Pero si le sumamos el resto de factores de riesgo, pues obviamente sí lo podría presentar, ¿listo? Sería simplemente pues que no tendría ese factor de riesgo a su haber para generar cáncer, pero si tiene otros adicionales, pues lo puede presentar. Vitamina D favorece la apoptosis de las células con mutaciones, entonces sería conveniente, claro, no solamente consumirla, bueno, la consumes en pescados, en carnes blancas, en verduras, en frutas, pero tienes que activarla y activarla implica lo siguiente, sales todos los días al sol, 5 minutos, con los brazos descubiertos y eso lo que hace es activar la vitamina D para que ya tu organismo sea capaz de que esa vitamina genere o haga las funciones que necesitamos. Entonces, no es solamente que la consumas, si además de consumirla no la activas, pues no haces nada. Entonces, debes salir al sol y en esto llamo la atención frente a que, perdón, si vas a salir al sol para activar la vitamina D, pues no te apliques bloqueador en los brazos, porque si aplicas el bloqueador en los brazos, pues no vas a hacer la activación de la vitamina D. Y son solamente 3 a 5 minutos en un horario que no sea mediodía. ¿Listo? Entonces es entre 9, 11 de la mañana, entre 3, 4 de la tarde. ¿Listo? Bueno, vamos a ver más por aquí. Doctora Eliana, gracias. Doctor Mauricio Rodríguez, muy buenas, gracias por su información. ¿Qué marcadores tumorales como factor de riesgo cuando se tiene lesiones
por carcinoma escamocelular. Ah, bueno, aquí utilizamos dos marcadores tumorales. El Ki67, que ese Ki67 te da la posibilidad o te dice si la lesión va a ser de rápida replicación y de crecimiento rápido. ¿Listo? Ese Ki67, siempre que tomamos una biopsia, le hacemos inmunohistoquímica para Ki67. Y esa es la que nos va a definir si el paciente va a tener una lesión o tiene una lesión de rápida progresión y de crecimiento rápido. ¿Listo? ¿Qué evidencia conoce de vacuna VPH? Prevención. Ah, bueno, esta pues no hice pues como preparación como tal de lo de la vacuna, pero podemos hacer un espacio adicional y de pronto más como con alguien en realidad que maneje más el tema, ¿listo? Porque pues si bien yo sé que hay que vacunar a los pacientes, no estoy muy metida pues como al respecto en cuál es la mejor vacuna, etcétera, ¿listo? Pero sí es una parte interesante. La doctora Marcela Madrid, doctora, la deshidratación producida por el licor puede ser compensada por el paciente con el consumo aumentado. No. Cuando tú consumes digamos, el aguardiente, el vino, etcétera, la deshidratación es inmediata y se aumenta el factor de riesgo cuando tú a eso le sumas el cigarrillo, el BPH. ¿Listo? Entonces, digamos tú, tal vez pensarías, bueno, entonces me tomo el aguardiente, pero entonces inmediatamente me paso el agua, ¿listo? Pero llega un momento que se te olvida pasar el agua porque estás pasando tan rico que prefiero más bien seguir con el licor y si a eso le sumas cigarrillo o los otros factores de riesgo, pues vas a utilizar entonces o vas a tener igual el factor de riesgo. El uso de tampones vaginales puede asociarse con las eras, sí. El uso de tampones vaginales genera un trauma en la zona de la mucosa y esto permite el daño a nivel superficial del epitelio vaginal y facilita ese ingreso del BPH hacia la membrana basal. Nutrición, frutas, verduras, el control de... A la doctora Dolly, qué honor, gracias. Buenos días, bueno, como un paciente de 23 años del resultado de la biopsia de diagnóstico de pH en boca, pero ella reporta no tener relaciones sexuales. ¿Es posible otro medio? Sí, como te lo mencionaba ahorita, el BPH tú lo puedes tener como tu habitante normal en orofaringe. Si en el momento en el que el paciente nació y pasó por el tracto vaginal de esa mamá, la mamá tenía BPH y el virus queda en cavidad oral. Entonces, si a eso le sumas otros factores de riesgo que hagan que ese BPH genere la lesión, pues ahí vas a tener entonces la lesión originada por cáncer. El BPH tiene varios subtipos y efectivamente, entre otros, se ya puede tener por posiblemente la madre. Exacto. ¿Y qué tratamiento seguir? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el paciente ya que genere o que tenga el tipo de lesión? Me refiero que a eso te refieres, el doctor Julio Plata. Tomamos una biopsia, ¿cierto? O sea, el estándar de oro que tenemos para hacer diagnóstico de cáncer es una biopsia y tan pronto se tiene el diagnóstico de cáncer, pues ordenas una tomografía con contraste, creatinina y ordenas una radiografía de tórax y con eso lo remites, sea si tienes pues un grupo de trabajo, por ejemplo un comité de tumores, como lo hacemos aquí en Manizales, se remite a ese comité de tumores y a partir de ahí se empieza entonces la definición del tratamiento. Bueno, la doctora Dolly le está contestando a la doctora de arriba. Bueno, la presentación, bueno, la vamos a subir al link. Tenemos un grupo de académico con el doctor Manuel Loaiza que se llama La Boca Invita en Instagram. Ahí pueden entrar, ingresan y en horas de la tarde o tal vez mañana ya está el link de la conferencia allí. Muchísimas gracias. La presentación muy didáctica. Muchas gracias. Aquí otra pregunta, doctor Mauricio Rodríguez. ¿Qué estudios observacionales prospectivos conoce que evalúen en su conjunto todos estos factores de riesgo con buen control de la confusión para la
aparición. Bueno, en realidad los estudios, Doc, pues son muchos y hay que, o sea, tendríamos que entrar pues como a analizar cada uno de ellos, si son prospectivos o retrospectivos, pero en realidad en esta parte de factores de riesgo hay muchísimos artículos actualizados. Y el libro que les mencioné durante la conferencia es un libro bien interesante que les voy a subir el link también ahí a La Boca Invita, para que lo tengan, le den una revisada, porque es muy actual, muy actual y tiene unos datos bastante interesantes. Muchas gracias a todos. Ay, qué lindo, muchas gracias. Doctora Yurani, doctora, ¿qué exámenes se hace uno para saber qué tipo de BPH tiene? Ah, bueno, normalmente no hacemos, ¿cierto? O sea, no es que uno diga, ay, tan rico, me voy a ir a hacer un examen de BPH, no. Pero si uno quiere hacer una tipificación de BPH, puede ser con una citología y ahí se define el tipo de BPH que tiene, o sea, una tipificación de BPH. Ay, muchas gracias, doctora Laura López, muchísimas gracias, doctora Olga, Nixa. Ay, Nixa, hola, ¿cómo estás? Bueno, toda la información, a todos, ay, qué lindo, muchas gracias a todos. Bueno, yo pienso pues que ahí estaban como todas las preguntas. Quería darle un agradecimiento especial a Adolfo Coronado, es el estudiante de octavo semestre que está aquí haciendo todo el proceso de apoyo en esta parte de gestión de tecnología, al grupo de gestión de tecnología de la Universidad de Antioquia, muy pendiente siempre de que todo esto salga impecable para ustedes, y obviamente el doctor Orlando, que está siempre muy al día. No sé si de pronto deseaban algo adicional o agradecerles pues a todos por su presencia en esta sala. Muchísimas gracias. Doctora Eliana, muchísimas gracias por su presentación. A todos los que asistieron a su conferencia, muchísimas gracias. Los esperamos nuevamente mañana con el doctor José Vicente Vallejo, infecciones odontogénicas para los odontólogos generales, una conferencia excelente. Los esperamos a las 8 de la mañana por el mismo link. Que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. A todos un abrazo.